Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Cómo me gusta esta música, buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 222, los tres patitos de Al Derecho y al Revés. Eso me acaba de decir Marta, tiene razón, son los tres patitos. Un saludo a nuestros compañeros en estudios. Perdón. Dale. Mercedes también te lo dijo, ¿eh? Ay, perdón. Sí, esa autoría no nos la podemos perder. Bueno, pongamos un 2 cada uno, pero que no se malinterprete, no es campaña electoral. Decía, iniciamos este programa 222, y realmente cada cifra, ¿no? Es como que a uno lo motiva y lo invita a seguir y adelante y tratando de dar lo mejor. Decía un abrazo para Fede Politti, nuestro productor que está allí en el piso, para Gerardo Subirana en la operación. Tenemos un programa muy intenso, nos quedamos cortos de tiempo antes de empezar. Vamos a ir directamente a una entrevista que nos resultó extraordinariamente interesante, y digo nos resultó porque la hicimos ayer, porque Diana Wang no podía participar porque estaba en un curso, hoy dándolo y no podía participar del programa, pero sí queremos invitar, aún antes de escucharla a los oyentes, porque se lo vamos a recordar después de escucharla, que visiten después el sitio dianawang.net, diana.net, para que vean quién es Diana, qué hace, sus libros, su historia, los cursos que da y aprendan de ella. Es lo que queremos transmitirles. Sin perder más tiempo, vamos a la primera parte de nuestra charla con Diana Wang. Estamos entonces con una presencia que realmente nos resulta no solo sumamente interesante, sino que nos abre un universo de temas que están absolutamente conectados entre sí, pero Diana Wang es alguien que verdaderamente nos invita a tratar muy diferentes temas con un eje común, que es el de nuestra humanidad. Diana es especialista en vínculos, la voy a presentar como ella se presenta: especialista en vínculos, emprendedora de memoria, psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, escritora, conferencista, y Diana lo agrega como parte de su presentación: nacida en Polonia en 1945, hija de sobrevivientes de la Shoah. Sería bastante largo, por supuesto, hablar de su currículum, nos demandaría toda la hora, no lo vamos a hacer. Diana, bienvenida al Derecho y al Revés. Bueno, le doy la bienvenida a Diana, pero yo quería agregar, Alejandro, algo que Diana misma presenta en su blog, que a mí me encantó, que ella dijo: yo no soy siempre la misma, depende de a qué hora me preguntes, quién me pregunte y para qué. Así que un minutito, Diana, decí en este momento y para este programa quién sos. Ay, qué linda. No voy a decir quién soy porque no quiero fijarme en ninguna categoría. Voy siendo tantas cosas en diferentes momentos. Por ejemplo, en este momento estoy muy curiosa, soy muy curiosa, eso sí, soy muy curiosa. Y tengo mucha inquietud por saber qué me van a preguntar, a dónde me van a llevar. Si seré articulada, si no me tiré la pata, estoy como en esta cosa intrigante que uno tiene en todo comienzo, que al mismo tiempo es un estímulo, porque te llena de adrenalina y estás, ¿viste? Como para empezar a correr la carrera, así que está bueno. Como yo siempre digo en chiste, soy madre, mujer y argentina, aunque nací en Polonia, pero soy argentina. Me di cuenta tardíamente de que era hija de sobrevivientes de la Shoah, me di cuenta recién cuando tuve 50 años, o sea, hace 26, que me di cuenta de eso. No es que no sabía, pero me di cuenta, esas cosas de la identidad que uno tiene y que de pronto es como que lo tenés delante y es tan evidente que no lo ves. Está lleno de características así, todas nuestras identidades. A mí el concepto de identidad en singular no me gusta, uno tiene variadas y múltiples identidades. Diana,
Vos sabés que Perdón, porque- justamente en línea con lo que vos estás perdón. planteando. Te voy a interrumpir porque ustedes le dieron la bienvenida y yo no pude hacerlo. Ah, muy bien, ok. Te quiero dar también una especial bienvenida, Diana. La verdad es un gusto tenerte con nosotros. Además, leer en tu currículum que sos especialista en vínculos, emprendedora de memoria. Uno se queda prendado con eso, pero hay algo que me impactó mucho que te escuché decir, que las cosas más importantes de tu vida ocurrieron antes de que vos nacieras. Si en algún momento querés explicarnos eso. Ok, ok. Después del comentario de Alejandro, después de la pregunta de Alejandro. Ok. Es lo que decía al principio, ¿no? Creo que quedó bastante claro mi punto. Hay tantos temas para charlar con Diana. Yo le recomiendo a la audiencia que busquen a Diana Wang en sus charlas TED y la escuchen. Que después pongan Diana Wang y vean sus últimos artículos, por ejemplo, en el diario Clarín, también sus intervenciones permanentes en La Nación, y la lean. Porque verdaderamente es tan variado lo que ella toca. Yo quería empezar por algo que me parece muy actual. Nosotros hemos hablado en el programa de lo que es la cultura o la teoría de la cancelación, que es eso de invalidar al otro, bloquearlo, de alguna manera proscribirlo, de alguna manera impedirle o quitarle todo respaldo, porque se aparta de determinada corrección política imperante en el momento determinado. Diana escribió un artículo en fecha reciente que se llama Elegir la libertad de pensar, donde dice: somos más que miembros de una tribu, tenemos identidades múltiples, complejas y a veces cambiantes. Y yo le quería preguntar a Diana, ¿cómo se hace para evitar esto que vos llamás nubes de corrección política represivas y totalitarias? Esta idea de casa de brujas que de alguna manera implica que quien dice algo que no está exactamente alineado con lo que en el momento prima en una sociedad o quiere alguien hacer primar, debe ser apartado, raleado. ¿Cómo se hace para enfrentar esto? Ay, Ok. pero antes tiene que contestar mi Antes le contesto a Marta. Antes le contesto a Marta. No, no, sí, Marta, sí, lo tengo, hice clic en la cabeza, lo tengo anotado. Vos sabés que yo te escuchaba, esto que vos decís que yo decía y que yo escribía. Qué curioso, hoy no lo podría decir igual. Me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo. Eh, Cuando yo lo dije, fue en los primeros años, cuando yo había descubierto que mi condición de hija de sobrevivientes era una nueva categoría de identidad que yo no había advertido antes. Y de pronto la tomé en aquel momento como eje organizador alrededor del cual empecé a armar la narrativa de mi vida de otra manera y empecé a entender y empecé a buscar e incluso me sumergí en el camino del holocausto, de los sobrevivientes, de la investigación, de entender. Lo que yo más quería entender era el silencio, pero eso lo hablamos en otro momento. Y ahora que vos me haces esta pregunta, lo más importante de mi vida pasó antes de que yo naciera. No estoy tan segura. Fue muy importante eso, pero no sé, yo hoy no diría que es lo más importante. Porque fui en los laberintos, la memoria está llena de laberintos, la memoria es rizomática, se abre como una raíz que se va abriendo y te lleva a lugares insospechados. Y me pescas en este momento en donde estoy haciendo un trabajo interior. Cuando yo digo trabajo interior, escribo, porque yo no sé pensar, yo necesito escribir. Entonces, mientras escribo, voy pensando. No sé si alguna vez se publicará, pero esto es lo que hago. En donde estoy revisando mi propia memoria, en donde estoy revisando cosas que yo daba por ciertas y que resulta que fueron reconstrucciones ficticias que yo misma hice para llenar las lagunas que había entre un hecho y otro hecho, entre un dato y otro dato, especialmente de la historia de mis padres. Y entonces estoy poniendo en remojo todo, estoy revisando todo, estoy deconstruyendo todo,
Entonces, en este momento, sí, yo diría que lo que pasó antes de que yo naciera, sí, es, es una de las cosas más importantes de mi vida, porque además me sigue estimulando, me sigue empujando, me sigue interrogando. Básicamente la desaparición de el primer hijo de mis padres, el hermano mayor que yo nunca tuve y que no conocí, que no se sabe si murió, si no murió, bueno, toda una historia que conocemos en la Argentina con el tema de los desaparecidos. Y sigue vigente y sigue presente, pero me interpela de maneras nuevas que se juntan con otras cosas que me cuestiono, que me pregunto. Así Con que otras cosas seguramente muy, muy importantes que pasaron a partir de tu nacimiento y hasta la fecha. seguramente, seguramente, hay cosas que están pasando ahora y ahora voy a la pregunta de Alejandro. Eh, eh, este tema de la cultura de cancelación me parece espantoso, me parece atroz, me parece peligroso. En ese artículo yo hablaba de la Casa de Brujas, del Maleum Maleficarum, es el texto fundante de la Casa de Brujas en el siglo XIII, XIV, no me acuerdo en qué siglo. Eh, 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 También me acordaba del 1984 de Orwell, el Big Brother is Watching You, me retrotrae a imágenes de totalitarismo, de opresión, eh, eh, que curiosamente, cuando empecé a investigar esto, porque me empecé a enojar, a ver, les cuento, porque, a ver, tengo que ir un poco más atrás, me empecé a enojar eh, porque yo tengo amigos y gente que quiero y que admiro en los dos lados de nuestra famosa grieta, en los dos lados. Nos pasa a todos, nos pasa a todos y a todas. Y de pronto tuve algunas opiniones, algunas públicas y otras privadas, que recibieron críticas, comentarios ácidos y duros de parte de uno y de otro lado. Más de uno que del otro, pero no importa. Recibieron críticas como que si decís algo, sos de tal cosa, es lo que decía de la tribu. Si opinás tal cosa, por ejemplo, el otro día mi marido me dijo una cosa espantosa. Me dice, estuviste mal en hablar de libertad en el artículo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque Milei agarró el tema de la libertad. Van a pensar que estás apoyando a Milei. Y me dice, ay, Dios mío, tenés razón, no me había dado cuenta. Es decir, ¿se dan cuenta en qué realidad estamos viviendo? Es decir, la locura. No estoy hablando de Milei en particular, pero como él habla de libertad, me dice, se apropió la palabra, es de él. Claro. ¿Cómo usas la palabra libertad? Ya no me di cuenta, dije yo. Entonces seguramente coincidirás, no hay que dejar que nos roben las palabras, porque es lo más importante que tenemos. Pero Marta, ¿cómo hacemos para no dejar? ¿Cómo no dejo? ¿Cómo no dejo si ya me la robó? Si el tipo tiene centimetraje periodístico, los medios lo siguen, las redes sociales, y los pibes están locos con él, porque tiene un discurso que tiene que ver con el escepticismo, con todo esto que los pibes están podridos de lo que está pasando. Entonces él viene y rescata todo esto. Y empieza a tomar la palabra libertad como si hubiera sido un invento de él. ¡Wow! Y me deja, bueno. Pero de esto trata la cultura de cancelación. Perdón, que le quiero decir algo a Alejandro. Alejandro, vos tendrías que terminar esto leyendo el poema que leíste en el programa anterior respecto de la libertad. ¿Cuál? Si es que antes no me siento cancelado. ¿Cuál? Hablamos... No el de Paul Eluard, otro. Exacto. Porque claro. en el programa pasado tuvimos la suerte de tener a quien fue mi profesor de literatura latina en el colegio, en el Nacional Buenos Aires, en los años 70, y él nos regaló a todos nosotros, al terminar sexto año, el poema de Paul Eluard impreso.
Justamente yo pensaba mientras vos hablabas, ¿Milei le robó a Paul Eluard Liberté? No. Pero miren, No. pero miren cómo todo se concatena. Hablábamos antes de comenzar esto de Lea, la sobreviviente de Lea Sajak. Lea menciona siempre el poema de Paul Eluard cuando da testimonio. Así que miren cómo vamos juntando todos. Bueno, entonces el tema de la cancelación, que empezó antes de esto, de lo de la palabra libertad. Yo decía, pero Dios mío, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden pensar. Es decir, ya no podemos hablar, ya no podemos dialogar. Me pasa con miembros de la familia, que es muy, muy doloroso, es muy, muy doloroso. Con algunos amigos en donde uno prefiere, ¿vieron? Prefiere, como que pones entre paréntesis, pones adentro de un cono de silencio los temas ríspidos. Claro. Pero igual te sentís como una incomodidad, como un algo, es decir, la relación deja de fluir, aparece una dificultad y se te mezcla con el cariño, y se te mezcla con la admiración que sentís por determinadas personas, y te pones a pensar, pero ¿cómo puede opinar así? Y el otro piensa de mí, pero ¿cómo puede opinar así? ¿No? Como si el opinar así, en lugar de ser una opinión, me convirtiera a mí en otra persona. Exacto. Incluso hay personas que me han dicho, pero vos dijiste esto, como que yo no puedo decir tal cosa que difiere de lo que opina el otro. Entonces empecé a investigar, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la cultura de cancelación? Bueno, y es muy interesante lo que encontré, es muy interesante. Empezó muy bien. Claro. Es una idea excelente. Es una idea excelente. Porque empezó queriendo visibilizar, empezó con la comunidad negra, yo digo negra, afroamericana no, yo digo negra, no le tengo miedo a la palabra. Empezó con la comunidad negra en Estados Unidos, que bueno, han sido no solamente invisibilizados, sino han sido blanco de todo tipo de porquerías imaginables e inimaginables. Y empezaron ellos con toda esta cosa de encaramarse, empoderarse, como se dice ahora, es decir, sentir que también tienen derecho a hablar, a mostrarse, a decir, a defender su cultura, a defender su color, a esto tan terrible que cuando uno, que en las películas los negros siempre eran los drogadictos, los ladrones, los malos, ¿no? Que esto ha cambiado, uno ve las series ahora y hay negros en puestos de categoría, de prestigio, que tiene que ver con lo que pasó con la cultura de cancelación. Instalaron un tema y lo hicieron de tal modo que fue como masivo. La idea del colectivo negro norteamericano era la de conseguir lo que ellos llamaron la justicia de transformación, la justicia de transformación. Es decir, la idea que tenían los que tuvieron la idea, que rápidamente los colectivos feministas se plegaron a la misma idea. La idea era instalar el tema socialmente, hacerlo público, hacerlo visible. Y mirá, esto pasa, con la idea de producir un cambio social a partir del darse cuenta de que esto existe. Y al mismo tiempo de darle una oportunidad a quien hubiera sido el agresor, a quien hubiera hecho la conducta hostil o dañina, a darle la oportunidad a repensarlo, ¿no? A darse cuenta y a recapacitar. En ese sentido les voy a contar una cosa personal que a mí me pasó. Es en la misma línea. Mi hijo mayor, que vive en Estados Unidos, está casado con una mexicana. Con una mexicana de múltiples orígenes, nativos, españoles, ingleses, tiene una mezcla de todo, una divina, es una artista plástica, es una mujer deliciosa. La primera vez que vino a la Argentina, estábamos en el coche viniendo de Seiza, por la General Paz,
y ella es artista plástica, mira todo con ojos de artista plástico, no como yo que veo todo cuadrado. Y estaban los gritos, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? El coche del papá de Mafalda, el coche del papá. Claro, nunca en su vida había visto un Citroën. Claro. Entonces veía los Citroën por la General Paz y estaba, porque era fan total de Mafalda, como bueno, ¿quién no? Y tras cartón me dice, che, qué distintos que son acá. ¿Y qué dijo Dianita? ¿Qué dijo Dianita? ¿Qué dijiste? A ver. Sí, acá somos todos europeos. ¡Ay, claro! Uy, nosotros bajamos de los barcos, Diana. No, es así, pero es que uno... Lo tenés metido y no te das cuenta. Entonces, Lizzy me dice, ¿qué me querés decir? ¿Que no hay indígenas? Ella tiene una abuela indígena. Y es mexicana. Ustedes saben que en México el tema está instalado de otra manera que acá. Absolutamente, y tienen ellos un orgullo importante de sus ancestros. Y me quedé, bueno, a partir de ahí aprendí. Entonces, la cultura de cancelación cuando se originó, quería esto que me pasó a mí. Que el que lo haya hecho se diera cuenta, oh, mirá lo que dije, mirá el prejuicio que tengo y no me daba cuenta y el prejuicio hablaba por mí. Es decir, yo ni pensaba lo que decía. Entonces esta idea fue buenísima y bueno, corrió como reguero de pólvora y se hizo masiva, pero vinieron las redes sociales. Claro. Entonces las redes sociales tomaron el tema. Y ustedes saben cómo son las redes sociales. Las redes sociales, especialmente en los pibes jóvenes, que no tienen, en general no todos, no tienen capacidad de reflexión y no tienen tiempo. La cosa tiene que ser instantánea, tiene que ser ya, tiene que ser rápido. Y entonces cuando yo soy joven, soy adolescente o adulto joven, lo que yo quiero es que la gente me quiera, que me busque, ser popular, ser reconocido. Yo quiero eso. ¿Cómo se consiguen las redes sociales? Con likes, con muchos likes, con que la gente me vea y que me ponga me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cuantos más me gustan, más reconocido, más mejor me siento. ¿Y cómo se consiguen los likes? Reflexionando, poniendo en duda las cosas. No, los likes se consiguen con propuestas provocativas, en pocas palabras, que atraigan al otro, que el otro tenga ganas de escuchar. Perdón, esto seguramente va a ser parte de otra parte del programa, Alejandro Mercedes, pero tenemos un caso reciente, cómo se consiguen los likes, contratando gente, como hizo Bernie en la provincia de Buenos Aires para su línea política. Claro, pero ese es el fundamento de todo esto. Y además, los mensajes que mandás en las redes sociales tienen que ser atractivos, provocadores, extremistas, porque cuanto más extremistas son, más adeptos conseguís. Es decir, una persona reflexiva que dice puede ser, pero hay que reflexionar, esa no la ve nadie, a nadie le gusta, ¿viste? Porque no te mueve el tema de la lucha social y de la justicia y el cambiar el mundo, que es lo que todos queremos cuando somos jóvenes. De grandes ya nos damos cuenta que es tan difícil cambiarse a una... Bueno, entonces, ¿qué pasó? El tema de que la cancelación fuera tomada por los pibes de las redes sociales, empiojó todo, se desbarrancó. Entonces, ahí se transformó en el escrache injusto, en el dedo acusador, en vilipendiar, en insultar, en excluir. ¿Y qué es lo que pasa? En la cultura de cancelación, se ha producido con todo esto un cambio de nivel. Ya no se trata de que la conducta debe ser revisada, reflexionada y debe ser transformada. De lo que se trata es de la persona. No es la conducta, sino la persona. Entonces, si alguien mete la pata, la persona es cancelada, no su conducta. Sí, inclusive, Diana, y agregaría, la persona es cancelada y se ha llegado a niveles donde
obras de hace 30, 40, 50 u 80 años se leen como si hubieran sido escritas hoy y Totalmente. se llega al extremo de quemarlas, porque se han quemado revistas, libros. Es decir, llegamos a un nivel de barbarismo que a mí me interesó mucho una frase tuya que es: tenemos la misma estructura, y esto no es una opinión, esto que vos mencionás es un dato científico, tenemos la misma estructura cerebral que tenían aquellos monos que salieron del África. Y bueno, seguimos actuando con esa misma conducta. Sí. Una estructura, como bien decís vos, Diana, binaria, ¿no? Binaria, blanco-negro, sí. Pero quiero agregarte una cosa, Ale. No todas las obras se queman y no todas las figuras del pasado son revisadas. Hay algunos intocables. Por ejemplo, Mandela. ¿Escucharon alguna vez que Mandela haya sido cancelado? No. Le pegaba a la mujer. ¿Y dónde están los grupos feministas? ¿Por qué no lo cancelan ahí? Porque Mandela es un intocable. Tal cual. Y así hay varios ejemplos de otras personalidades. Parece que la Madre Teresa de Calcuta no era muy cariñosa con los chicos. Es decir, tuvo una tarea impresionante, pero se cuenta una sola parte. Es decir, los seres humanos somos complejos, no somos esto o aquello. Diana, yo me voy a quedar con que somos complejos y vamos a volver con la complejidad en un par de minutos después de la pausa. Ok. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Hola, Ma. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré, le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. 201 obras viales, 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos, más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan, obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierta en una jubilación que valga la pena. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta, vamos a disfrutar de la segunda parte de la charla con Diana Wang. Yo reparaba recién que tuvimos 2 publicidades electorales de partidos y otras 3 publicidades electorales del gobierno hechas con nuestro dinero. Así que interesante la estadística de la propaganda electoral. Vamos a escuchar la segunda parte, es mucho más interesante. Pero agrego que la algo, propaganda. además, sí, mentirosa. Bueno, esa es una costumbre prácticamente en épocas de elecciones. Vamos con Diana Wang, que es mucho más interesante. Bueno, seguimos con Diana Wang y realmente no podíamos esperar que termine la pausa. Dale, Mercedes. Sí, yo te quería preguntar, Diana, vos hiciste un detalle importante de que
el origen de la cultura de la cancelación era darle la oportunidad a aquel que mantenía y sostenía el prejuicio y la exclusión a mejorar su conducta, a tomar conciencia y cambiar su conducta. Y lo que vos señalás es que esto justamente no está sucediendo, quizá por las redes sociales. ¿Por qué no nos explicás esta perspectiva tuya? Sí, es muy interesante esto que decís, Mercedes. No, déjame que te diga, no sé si es exclusivamente por las redes sociales. Yo creo que las redes sociales han incrementado muchísimo esto y lo han potenciado, lo han viralizado. Pero esto que decís del cambio es muy interesante porque y esto es otra cosa que te enfurece si lo pensás, porque si yo excluyo a alguien, si lo cancelo, si excluyo a la persona, excluyo su obra, excluyo su producción, no instalo en la sociedad de que esto es importante cambiarlo. Es como meter a alguien en la cárcel sin hacer ningún tratamiento para que esta persona dentro de la cárcel mejore su conducta y que la sociedad aprenda algo. Este es uno de los problemas que tenemos. Yo no soy garantista, pero estoy diciendo que nuestras prisiones no funcionan. ¿Qué otra solución hay? No sé, no sé. Dejarlo suelto no es una solución. Pero entonces, no cambian. Estas personas no cambian, se excluyen. ¿Y qué es lo que pasa? Y este es un efecto secundario de la cultura de cancelación, que es lo esperado. Aparecen los así llamados libertarios, los que toman la cultura de cancelación como un ataque a la libertad de expresión, que lo es, pero se escudan en esto y terminan haciendo exactamente lo mismo en la otra punta. Claro. Entonces yo voy a decir lo políticamente incorrecto, todo lo que tengo ganas, porque a mí nadie me lo va a impedir. Entonces lo que se consigue es exactamente el efecto opuesto del que se esperaba conseguir. O sea, no solamente el que actúa mal no cambia, sino que hay todo un grupo de la sociedad que se siente excluido y afectado, que le hace tomar, se va al otro extremo. Con lo cual estamos viviendo entre unos que te atacan de un lado y otros que te atacan del otro. Y eso. Sí, y cuando vos en ese artículo sobre elegir la libertad de pensar, lo tomás a Maturana como ejemplo de libertad de pensamiento, ¿podés hacer una mini reflexión sobre eso? A mí está asociado directo, ¿no?, a lo que estamos hablando. Maturana murió hace pocos meses, infortunadamente. Todos nos vamos a morir en algún momento. Era un biólogo que yo asistí a varias de sus clases, tenía una profunda admiración por él, un biólogo chileno, ha venido varias veces a la Argentina, y terminó haciendo filosofía. Y él siempre contaba que todo empezó un día que estaba en una clase de biología y un alumno levantó la mano y le dice: profesor, ¿qué es la vida? Y él dice que se quedó y no le sabía contestar. Dice: yo era profesor de biología y no le supe contestar. Entonces esto fue como un turning point, una especie de encrucijada en su vida que lo llevó a otro lado, y terminó haciendo filosofía. Y era un tipo, se queda mal decir un tipo, era una persona con una libertad de pensar admirable. Y entonces yo usé como epígrafe de la nota este comentario de él acerca de las ideologías, acerca de si había sido de izquierda. Él era de izquierda, pero de izquierda de pensamiento, no de izquierda agrupado con una institución de izquierda o de derecha, que son iguales, que te manda la homogeneización, que tenés que ser exactamente igual que todos y opinar lo mismo que todos, y no vayas a sacar los pies del plato ni a decir otra cosa. Él decía otra cosa, apoyaba las causas justas, apoyó muchas causas en Chile, pero siempre guardándose su derecho a pensar. Y bueno, me pareció un personaje que valía la pena mencionar.
Marta, vos tenías un tema para plantearle a Diana con respecto a los testigos de la historia, esa maravillosa conferencia de ella. Son tantos los temas que tenemos para tratar. Yo hubiera querido que ella le hable a la audiencia de vínculos, que le cuente cómo hay que hacer para no pelearse en la pareja, por ejemplo, que me parece una cosa extraordinaria. Pero me da la impresión... Hace un montón de eso porque nos peleamos tanto con mi marido que aprendí todo lo que no había que hacer. Pero no quería que vos dejes de preguntarle eso que te... Tenés un decálogo maravilloso, tenés un decálogo maravilloso para la relación de pareja. Hay que sí, tenemos todo un programa a dedicarle, ¿no, Marta y Alejandro? Sí. Me da la impresión de que sí. Con mucho gusto. El tema de aprendices de historia, que es un proyecto tuyo, que nos pareció maravilloso, que lo contás muy bien en una charla TED, y que te lleva a hacer una referencia a el mal de la cosa cotidiana. Todos hacemos a veces un daño a otros sin querer o queriendo, ¿no? Pero vos hablás del mal con mayúsculas, ¿no? El mal que no genera culpa. El mal. ¿Querés que te hable del mal o del proyecto Aprendiz? Porque son dos cosas diferentes. Bueno, pero no. Hablas justamente, empezás hablando de esto, del mal, y llegás a que las personas que sobrevivieron a eso y que en este momento no son tantas, vos dijiste, bueno, tenemos que hacer algo para que se conserve esa memoria, y de alguna manera creaste nuevos testigos, ¿no? Me parece fantástico que lo cuentes porque generaste muchos emparejamientos, como lo llamás, de uno de estos sobrevivientes con alguien joven. Incluso haces referencia a alguien que tuvimos en el programa, una persona entrañable, Lea Sajak, y su emparejamiento con un joven bailarín. Bueno, estoy contando todo yo, contalo vos. Bueno, mira, lo del mal lo dejamos para otro momento porque es largo. Lo del proyecto Aprendiz, mira, no es una creación mía, es una idea, una ocurrencia que tuve yo y que después la hicimos con toda la gente de lo que era en ese momento Generaciones de la Shoah, que fue una organización, ahora estamos en el Museo del Holocausto, y fue una organización que hicimos hijos de sobrevivientes del Holocausto y sobrevivientes jóvenes, sobrevivientes que fueron niños durante el Holocausto, que tenían 1 año, 3 años, 4 años, que estaban muy cerca de nosotros, no los más grandes, no como Lea, pero igual Lea era parte de Generaciones totalmente, y así venía y trabajaba. El tema del proyecto Aprendiz surgió hace ya 12 o 13 años, en una semana en donde fallecieron varios sobrevivientes. Fue un shock. Ya ahora estamos acostumbrados porque, bueno, ya en realidad quedan pocos, porque el tiempo es inexorable y bueno. Y entonces en ese momento yo había acompañado a más de uno a dar testimonio en distintos lugares. Y yo veía lo que pasaba cuando el sobreviviente, o sea, el testigo, el que había estado ahí, se plantaba delante de la gente, los chicos, los adultos, lo que fuere, hablaba bien, hablaba mal, pronunciaba bien, pronunciaba mal, era elocuente, no era elocuente, no importaba. Era como una especie de rockstar, una especie de protagonista que estaba ahí y había estado en esas situaciones y en esos lugares que están en la historia, y había estado, era como traerlo al sargento Cabral, ¿viste? Que venga el sargento Cabral, y yo estuve con San Martín, ¿no? Y entonces había una conexión. El testimonio oral tiene esta virtud de convocar a la emoción y convocar a la interacción, se genera una energía, como un pogo, como dicen en los festivales de rock. ¿Qué pasa? Y tiene sobre el video, sobre la película, sobre el libro, sobre el texto escrito, tiene la ventaja de que le podés preguntar. Es decir, a la película, al libro no le podés preguntar, sos un receptor pasivo.
en el testimonio oral sos un receptor activo, porque estás ahí. Como vos decís, podés tener el ojo en el ojo, la piel en la piel. Exactamente. Mirá cómo te acordás. Exactamente. Entonces pensé, ¿cómo podemos hacer para que esto siga? Entonces me acordé de, yo soy lectora de ciencia ficción, o era en mi adolescencia, hace mucho que ya no leo mucho, y me acordé del libro Fahrenheit 459 de Bradbury, en donde en una sociedad distópica, los bomberos de esa sociedad no apagaban incendios, sino que quemaban libros. Y entonces los rebeldes se escondían en los bosques y cada rebelde tenía un libro sabido de memoria, y si vos querías leer tal libro, te sentabas debajo de tal árbol para que fulano te lo contara. Dije, tenemos que hacer lo mismo. Dije, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que generar gente que, como en el libro de Bradbury, pueda contar esto cuando el protagonista ya no lo puede hacer. Bueno, y empezamos con el proyecto, ya tenemos 150 aprendices, ellos se llaman a sí mismos aprendices aprendidos. Tenemos 150 aprendices, algunos, Lea tuvo como 4 o 5 aprendices, Brian fue el primero, pero tuvo varios más, porque no hay tantos sobrevivientes, no había ya tantos sobrevivientes, nos acordamos 10 años tarde. Pero pasó una cosa muy curiosa, porque en la conversación que nosotros promovíamos entre el aprendiz, entre el adulto joven, no un adolescente, tenía que tener por lo menos 20 años, entre el adulto joven y el sobreviviente, pero ¿qué le pregunto? ¿Y qué le digo? Nos decían. Nada, seguí tu propia curiosidad, lo que se te cante, preguntá lo que quieras. Y si no te cuenta el Holocausto, no importa, porque lo más importante no es su historia en el Holocausto, sino que vos te empapes de quién es el otro. Y cómo fue su infancia, cómo vive ahora, que te muestre las fotos, qué cosas les gustan. Y pasaba que el sobreviviente le preguntaba cosas al aprendiz. Entonces se armaron relaciones impresionantes. Algunas siguen, hay sobrevivientes que ya no están y siguen con los hijos las relaciones. Se armó como una segunda familia extraña. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que y ya los aprendices están dando testimonio, están yendo a lugares, pero el testimonio que dan los aprendices no es que cuentan la historia del sobreviviente. La historia del sobreviviente la puede contar solo el sobreviviente. El aprendiz lo que cuenta es cómo la historia del sobreviviente atravesó su propia vida. O sea que es otra vez un relato en primera persona. Otra vez está contando lo que le pasó. Otra vez el aprendiz es el protagonista y el testigo que estuvo ahí. Y el logo que guía el proyecto Aprendiz es la frase de Elie Wiesel, que es quien oye a un testigo se convierte en testigo. Y esto es lo que estamos haciendo, y es un proyecto maravilloso que no sirve solamente para esto, lo generamos dentro del contexto de sobrevivientes del Holocausto, pero yo siempre tengo el sueño de que esto se haga en distintos contextos. Diana, perdóname la interrupción, yo te escuchaba y decía, ¿cómo en un mundo tan moderno, después de tantos años de democracia, de tantos avances, de contactos, de vínculos, de redes sociales, no se pudo pensar algo así, por ejemplo, para lo que fue la dictadura, para lo que fueron los desaparecidos? Sí, lo están pensando, pero Diana? Estamos todavía acá, porque sobrevivientes de la dictadura hay un montón. Sí. Esto se puede hacer con sobrevivientes de la dictadura. Mi sueño es que se haga. Es decir, porque tenemos el dispositivo estructurado, está todo armado. Ustedes no saben, lo único que le pedimos al aprendiz es que lleve un diario de la experiencia, una bitácora. Es lo único que le pedimos. Todo lo demás hacen lo que quieren. Se encuentran cuando quieren, tienen un mínimo de horas que tienen que verse, nunca se cumplen, siempre es el doble o el triple, porque se enamoran uno del otro. Y dura 4 meses, Diana, ¿no? Aproximadamente. Sí, 3 meses, es decir, es un tiempo muy acotado que se puede hacer, y se arman relaciones de amor nuevas, de verdad relaciones de amor. Porque cuando uno tiene la oportunidad de conocer íntimamente a otra persona,
no puede no quererla. Claro. No puede no quererla. Y vos decís en algún momento que se firma un compromiso, ¿no? Sí. ¿Cómo? Lo llamamos mira, porque la finalización del proyecto es un acto en donde el grupo de aprendices, que es siempre alrededor de 10, pueden ser 9, 13, es decir, los aprendices, los sobrevivientes y sus familiares y amigos, tanto de los aprendices como de los sobrevivientes, nos juntábamos todos en un enorme salón, y el aprendiz le traía al sobreviviente un regalo, y el regalo tenía que ser, nuestra consigna era, no tiene que ser caro, tiene que ser algo que simbolice la relación. Entonces había unas cosas creativas increíbles, llorábamos todos, el sobreviviente le leía una carta, y la cosa terminaba con una firma, como una especie de diploma, en donde el aprendiz se comprometía a contar la historia con su voz y con sus palabras durante varias generaciones más. Y bueno, y es lo que están haciendo, y es muy, muy lindo. Lea tiene como 3 o 4 de estos diplomas. Difícil imaginar una forma mejor de honrar la memoria y de garantizar que no nos vuelva a pasar que esta, ¿no? Parecería mucho más eficaz que las invocaciones heroicas, Totalmente. O ni hablar de las vengativas. Pero somos menos pretenciosos en las expectativas. Aquello de nunca más, no, porque después del Holocausto fue una otra vez y una otra vez y una otra vez. Es decir, los genocidios que nos ha regalado la humanidad en la segunda mitad del siglo XX y que siguen pasando, y además aprendieron de los nazis, inventaron otras cosas, todavía peores. No, estamos bastante lejos de esto. Este es otro tema que por ahí lo dejamos si algún día hablamos del Holocausto, de que hay algo que tenemos que hacer con la educación. Sí, que vos lo decís muy bien a eso también de la educación. Bueno, sí, yo creo que quedan planteados, pincelados los temas que tenemos que tratar en el próximo programa, que le invitemos a Diana, que tiene una agenda muy completa y compleja, porque da seminarios, justamente seminarios relacionados con los vínculos. Y hay un título que a mí me encantó: en la pareja la culpa siempre la tiene el otro. Ah, sí, seguro. Seguro. Las parejas que me consultan, todas vienen con la misma agenda secreta. Cámbiame al otro. Claro. Todos vienen con lo mismo. Todos vienen con lo mismo. El gran trabajo el gran laburo, iba a decir. El gran trabajo que uno tiene en esta situación es, bueno, que cada uno tiene que trabajar para cambiarse a sí mismo. Es lo que pueda cambiar, es lo que pueda, pero siempre es más fácil que cambie el otro, ¿viste? Es lo que pueda cambiar, ¿no? Diana, lamentablemente, como en todo, se nos acabó el tiempo, te agradecemos enormemente, ha sido muy, muy enriquecedor, y le prometemos a la audiencia que les vamos a explicar cómo tienen que hacer para no tratar de cambiar al otro, o para tratar de cambiarlo y fracasar en el intento, como corresponde, ¿no? Te agradecemos muchísimo y desde ya nos comprometemos a una nueva charla. Un placer, que estemos bien y que sigamos sanos. Gracias, sí, ¿no? Gracias, Diana. Ok. Bueno, hay veces en que uno siente una profunda satisfacción de haber logrado trasladar esta charla a quienes nos escuchan, ¿no? Por lo menos esa es mi sensación, no sé si ustedes la comparten. Marta, Mercedes. Sí, absolutamente, absolutamente. Uno se quedaría mucho más tiempo escuchando y recorriendo con personas como Diana todos esos vericuetos de su vida tan rica, tan especial, tan interpelante, ¿no? Para muchos que dejan pasar la vida así como así. A mí me impactó profundamente su experiencia y sobre todo esta naturalidad
para explicar cuestiones muy profundas y muy complejas, con unas analogías y con unas metáforas realmente maravillosas. Por eso esto que vos decías, Alejandro, que la audiencia googlee el nombre de Diana Wang, W-A-N-G, se va a encontrar con sorpresas, seguramente se van a encontrar con una serie de informaciones y de TEDs y de reflexiones en su blog que son realmente fantásticas. Hay una sobre un colibrí que yo la leí especialmente porque me encantan los colibríes, las mariposas y demás, y lo comentamos con ella en la previa. Así que nada, les dejamos como tarea de disfrute el seguir explorando quién es y no quién es, qué hace, porque ella no quiere definir quién es Diana Wang. Tal cual. Lo volvemos a decir, dianawang.net. Allí tienen la pestaña de cursos. En este momento Diana está dando un seminario porque nos comprometemos a traerla para que nos explique cómo se conversa con la pareja. Pavada de tema que ella trata con una sencillez y una profundidad que le pueden servir a todos nuestros oyentes, sobre todo después de la pandemia, cuando todas las parejas están haciendo su equilibrio en la cuerda floja. Y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, a nosotros ya nos sirvió, ya estuvimos trabajando sobre eso, todo. Sí, hay que seguir trabajando. Nos vamos a ir a la pausa un poquito antes, porque tenemos otra extraordinaria, muy interesante entrevista con Mariel Fitzpatrick, una gran periodista de investigación, para hablar de los Pandora Papers y los paraísos fiscales. Así que nos apuramos, le pedimos a Gerardo que él también se apure. Apuremos todos, la propaganda electoral y todo, y ya volvemos. Vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 7.752, 7752. En la provincia, 2.467, 2467. En Córdoba, 7.105. En Santa Fe, 6.956. En Montevideo, 4.571. Y en Entre Ríos, 7.559. Auspiciado por Casa Libera, Talcahuano 330, plantillas para calzados anatómicos. Confitería San José, Alberdi Murguiondo Mataderos. Cristales Santa Salto Mejita Hermanos, Alcina 2501. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Cuando falta un minuto para las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 20 grados de temperatura. Encuestas, ¿cómo vienen las elecciones para el 14 de noviembre? Las últimas encuestas, una pregunta clave que hay, ¿el gobierno puede dar vuelta a la elección? Es lo que la mayoría de los consultores se preguntan y le preguntan a aquellos que realizan encuestas. Por ejemplo, las consultoras 3.0, Suban Córdoba, Taquión, Tendencias, Jacobe, entre otros, en su mayoría coinciden que la puja más importante se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Allí, desde luego, el gobierno aspira a dar vuelta una elección que por el momento viene muy, pero muy complicada. El presidente anticipó en un almuerzo con empresarios que el acuerdo con el fondo será a principios del próximo año. Lo prometió Alberto Fernández en Casa Rosada, junto a empresarios como Javier Magalhães, Alejandro Simón, Arnequian, Marcelo Millen, de Narváez, Jorge Brito, Juan Martín de la Serna o Marcos Bulgeroni, temas que trataron durante el almuerzo: dólar, inflación, acuerdo con el fondo y productividad, entre otros puntos. Del mundo del deporte, que allanan la Bombonera para determinar si se superó el aforo en el partido entre Boca y Lanús. Hubo mucha gente, según se observó en la televisión, pero ya hay un cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público que está trabajando para determinar si se violó el aforo en ese encuentro.
Cambio climático, revés de las Naciones Unidas para la activista Greta Thunberg en su denuncia contra la República Argentina. Greta Thunberg había realizado una queja formal ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU en 2019 y el panel de expertos finalmente dijo que no se podía pronunciar sobre la cuestión. El Comité de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos independientes en derechos humanos, concluyó que se estableció un vínculo causal suficiente entre el daño significativo supuestamente sufrido por los niños y los actos u omisiones de los 5 estados. Greta Thunberg había alegado inacción estatal sobre el cambio climático que supone una violación a los derechos humanos de los niños. En Buenos Aires, un informe de Tony Dramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. 270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Erika Revilla, candidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacone. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta, habíamos prometido y vamos a cumplir, por supuesto, nuestra promesa, hablar de los paraísos fiscales, hablar de los Pandora Papers, hablar de las estructuras societarias complejas que se hacen para ocultar a sus verdaderos dueños, de estos lugares de baja o nula tributación, es decir, donde se paga poco o no se paga nada en general de impuestos, y que alojan los más nefastos males de la humanidad, como son, primero, la evasión fiscal, porque esa es la mayor cantidad y esa es la que más afecta la vida de la gente, pero sin ninguna duda, en un orden mucho más grave de maldad y de problemática, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de corrupción. Y tenemos a Mariel Fitzpatrick. Mariel es una muy destacada periodista de investigación, no necesita presentación,
la pueden ver nuestros oyentes en los medios, tanto televisivos como radiales, periodista destacada de Infobae, y miembro del equipo del Consorcio de Periodistas de Investigación, del ISIG. Mariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te saludamos del Derecho y al Revés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en el programa. Gracias por la presentación. En realidad yo te iba a dar pie porque sé que ustedes tienen un espíritu muy particular en todas estas investigaciones, que es el del trabajo en equipo, y siempre estar explicando que es un trabajo en equipo. Entonces quería que le cuentes un poquito, le recuerdes a la gente qué es el ISIG y qué hacen. Sí, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una ONG con sede en Washington, que agrupa a periodistas de todo el mundo, en realidad no agrupa medios, sino agrupa a periodistas que son miembros, que luego obviamente publican en los medios en los cuales trabajan, pero con determinadas pautas que son como muy estrictas, que tienen que ver con realizar las investigaciones periodísticas transnacionales. Esta es una característica, somos periodistas de muchos países, en forma colaborativa, o sea, compartiendo la información, tanto con colegas de otros países como con los colegas dentro del propio país, algo que normalmente no es usual en la Argentina, ya que del consorcio participamos en Pandora Papers y en anteriores investigaciones, periodistas de Infobae, por mi lado, con Sandra Crucianelli y Iván Ruiz, que también están en Infobae, Hugo Alconada Mon y Maya Jastrelaski de La Nación, y Emilia Delfino, que ahora está en el diario.ar, antes trabajaba en Perfil. O sea, entre distintos medios compartimos la información, compartimos los hallazgos, porque la idea es que en forma colaborativa se puede potenciar, por un lado se enriquece el trabajo y también se puede potenciar el impacto de la investigación. Sería tan importante que los gobiernos hicieran lo mismo que ustedes, ¿no? Eso, perdóname, Marta, cierro la idea. Porque justamente a eso quería apuntar. ¿Cómo puede ser que, esta era mi pregunta inicial más allá de la presentación, después de 3, ya los Paradise Papers, que la gente ni se acuerda que pasaron, los Panama Papers hace 5 años, y ahora esto, la cuestión de los paraísos fiscales siga funcionando prácticamente de la misma forma? Yo quería escuchar una reflexión de los periodistas que investigan sobre eso. Pero sí. Yo antes de eso quiero darle la especial bienvenida a Mariel y mencionar algunos números que ya han salido en los medios, pero es importante destacarlos. 600 periodistas. Te felicito a vos, Mariel, y en vos a todos los periodistas del mundo que hicieron esta tarea. 149 medios, 12 millones de documentos. ¿Se da cuenta la audiencia de lo que estamos hablando? De la tarea ciclópea que han realizado estas personas y que nos muestran esto que, bueno, como Pandora, ustedes saben, una mujer de la mitología griega que resumía los males del mundo, mujer tenía que ser, pero que de alguna manera también esto implica la posibilidad de mostrarnos tantísimos males del mundo, porque detrás de esto que estos periodistas han puesto en evidencia, vemos corrupción, narcotráfico, cantidad de negocios ilícitos que son los que, con seguridad, tienen una enorme responsabilidad en tantos de los males actuales que estamos sufriendo: desocupación, pobreza, narcotráfico. Así que, bueno, Mariel, fantástico tenerte en este programa. Lo hemos tenido también acá a una de las personas que integra el equipo que mencionaste, a Hugo Alconada Mom. También gente entrañable y que debe ser conocida por todos. Enorme a mí me colega, gustaría además, si Mariel puede contar la cocina de su investigación, porque esto que vos planteás, Marta, de la complejidad y de la colaboración que se requiere y los recursos, quizá no muestran tan claramente el esfuerzo de meses y a veces años que llevan adelante estos profesionales de la verdad. Así que me encantaría, Mariel, que ya que te tenemos, nos cuentes un poco cómo es ese proceso y cuál fue tu rol allí. Bueno,
Es un proceso complejo, largo. O sea, nosotros empezamos con esto hace más de un año, tuvimos pandemia de por medio, que también a todos nos alteró nuestra forma de trabajo y nuestra dinámica cotidiana, y eso también lo hizo más complejo, porque, bueno, todos vimos alterados nuestras rutinas domésticas, con niños en casa, sin escuela, digamos, fue difícil. A todo esto varios, digamos, no sé, por ejemplo, Hugo también tuvo COVID en su momento, o sea, tuvimos que atravesar la pandemia, ¿no? O sea, no fue fácil, pero es una investigación de largo aliento, como te decía, son muchos meses de revisar documentos, los hallazgos que se van encontrando se comparten, el consorcio sube toda la información a una plataforma encriptada, a la cual tenemos acceso con una serie de claves, digamos, de seguridad. Solo pueden acceder los periodistas miembros del consorcio que participan del proyecto en particular, porque no siempre todos los miembros participan de todas las investigaciones. Y a partir de empezar a consultar y hacer búsquedas por países, que uno puede ir haciendo en esa especie de buscador de documentos que arma el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, uno empieza a ver documento a documento, buscar nombres con los cuales a nosotros nos puedan sonar relevantes, ya sea porque son funcionarios públicos, exfuncionarios, o personas que tengan un interés público para la sociedad o de alta exposición. Digamos, también hay todo un bagaje. Pensá que Argentina, en esta filtración, fue el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore. Pero muchos eran anónimos, o sea, había más de 2.500 nombres. Después hay un proceso de estudiar documento por documento, tratar de ver cuál fue la operatoria. No es que la información está fácilmente explicada o que uno solo con encontrar un documento es suficiente. Muchas veces son piezas que ir armando el rompecabezas con los documentos de la filtración y mucho trabajo también por afuera, y a su vez luego determinar quiénes de ellos también tienen relevancia pública. Es imposible publicar esa cantidad de nombres, entonces hay que también tener criterio periodístico. Esto no es quiero marcar la diferencia, no es un Wikileaks donde uno encuentra cualquier cosa. Hay un trabajo periodístico hecho por nosotros y los equipos de los distintos países para también cotejo con otros documentos externos, con cotejo con los propios involucrados, para construir una historia periodística. Mariel, yo vuelvo a mi pregunta que quedó por ahí un poco tapada por todos los reconocimientos tan merecidos. ¿Qué sienten ustedes ante denuncias tan concretas, tan tangibles, y los años que pasan y la situación que no cambia en lo sustancial, por ejemplo, respecto de los paraísos? ¿Cuál es porque a mí me asombra justamente la continuidad del esfuerzo del consorcio, y como decía bien Mercedes, decía Marta, el tiempo que ustedes le dedican a esto, porque para llegar a lo que conocemos un día en todo el mundo, pues de repente pasó un año de investigación exhaustiva. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esto? Bueno, creo que Panama Papers marcó un antes y un después a nivel internacional, y tuvo un impacto de muchas dimensiones. O sea, hubo modificaciones en la legislación en muchos países. Por darte un ejemplo, en en el Reino Unido, ahora el registro societario, digamos, se puede consultar públicamente. Está bien que no siempre están los beneficiarios finales, pero se puede consultar online. Panamá tuvo que cambiar un sistema poquito antes de la revelación de Panama Papers, pero tuvo que cambiar un sistema de acciones nominales. Antes eran al portador, era aún más difícil saber. Hay una mayor mirada sobre aquellas jurisdicciones opacas. Digamos, hubo avances. Yo creo que Panama Papers marcó un quiebre, y muchos líderes mundiales que pregonaban la importancia de pagar impuestos en sus países, para con esos impuestos mejorar el bienestar de la gente, y a su vez luego se reveló que tenían cuentas fuera en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, para preservar su patrimonio, en el mejor de los casos, y en casos mucho más graves para desviar dinero de coimas o de otros delitos. Me parece que expuso a la luz, por un lado, la necesidad de reformar legislaciones y avanzar a una mayor transparencia, pero por otro lado, instaló en la agenda pública. La gente no sabía quizás lo que era una empresa offshore, o qué pasaba con un paraíso fiscal, o por qué incluso grandes empresas, no solo un particular o un empresario, sino grandes conglomerados, operan offshore para eludir el pago de impuestos que deberían pagar en su país donde tienen la actividad real.
porque estas empresas offshore son empresas de papel, o sea, son empresas creadas en los papeles para después luego tener activos a un nombre de fantasía, para tener una cuenta bancaria en otra jurisdicción y que no se sepa en primera instancia quién es el real dueño. No tienen ni oficinas reales ni empleados reales, tienen un directorio que lo presta el estudio que provee el servicio offshore, que normalmente son los panameños o del país donde el estudio le presta este servicio de apertura. Por lo cual me parece que si bien no hubo quizás en la justicia o todavía en términos de legislación hay un largo camino para recorrer, sí me parece que aumentó la visibilidad de este tema y también la conciencia de la sociedad sobre que la existencia de la existencia de paraísos fiscales y de sociedades en paraísos fiscales, si bien a priori no son ilegales per se, sí implican un afán quizás de ocultar o de mantener fuera de los ojos del fisco que debe cobrar los impuestos, o de alguna manera de buscar incursionar en transacciones de dinero que no son lo transparentes que deberían ser, insisto, pensando bien y, en los casos más graves, desviando dinero ilegal para que ni la justicia ni las autoridades lo rastreen. Mariel, en línea con lo que decís justamente y el haber logrado que esto empiece a ocupar la agenda pública, ¿cuál es tu opinión respecto de este compromiso que ya están asumiendo 130 países para generar cambios en relación a esta situación? A mí me parece saludable. Y por eso yo creo que Panama Papers marcó, el Reino Unido en particular, fue una jurisdicción que tenía, Londres tiene una zona de Londres donde está la mayor, hay como inversiones en real estate a nombre de sociedades, opacas, de papel. Tiene su zona, no solo estamos pensando en Panamá, en Belice, en Seychelles, hay grandes países. Estados Unidos tiene estados como Delaware o Nevada o incluso Florida que favorecen mucho la inscripción de sociedades que no se identifican fácilmente quién está detrás, que permiten operatorias que no son transparentes y que permiten que circule dinero que puede provenir de un ilícito. O sea, creo que países que se consideran del primer mundo y desarrollados permitían estas prácticas, pero creo que están más obligados día a día. De hecho, Joe Biden habló en contra de las offshore. El cambio de gobierno de Donald Trump a Joe Biden en ese sentido me pareció positivo, porque tuvo un discurso muy duro contra el tema de los paraísos fiscales. Y me parece que en Europa también hay una corriente en ese sentido. No pasa en todos lados iguales, pero ya también los países que están en la zona gris del GAFI, respecto a la prevención del lavado del dinero y la falta de información, porque esos países que son opacos son poco colaborativos a la hora de brindar información sobre quiénes operan en sus bancos o en sus jurisdicciones. Me parece que hay un reclamo mayor, o sea, yo lo veo saludable. Me parece que todavía la justicia sobre las revelaciones que se hicieron tiene una deuda en cuanto a poder avanzar más rápido. Todavía hay una causa abierta por Panama Papers que no se termina de resolver. O sea, hay una causa en la justicia, por ejemplo, referida a los hermanos de Mauricio Macri, con un dinero que movieron a través de una sociedad offshore. Entonces me parece que la justicia es lenta. Sí, está en regla, el dinero fue declarado y todo fue como correspondía ante la FIP y el dinero tenía un origen justificado, bueno, la causa debería cerrarse. Y si no, deberán rendir cuentas por eso, pero todavía la justicia me parece que se maneja con otros tiempos en relación al reclamo a la sociedad. ¿Debería tranquilizarnos esto que ha dicho la FIP, que va a analizar cada caso? En principio me parece que de mínima es lo que tiene que hacer, porque, insisto, si está todo declarado, bueno, hay una cuestión ética o moral, pero no hay una cuestión de ilegalidad. Ahora, el punto es, la FIP tiene que corroborar que estas revelaciones que venimos haciendo en Argentina, y esto está sucediendo con los organismos fiscales de muchas partes del mundo donde Pandora Papers está teniendo mucho impacto, en España también, en otras jurisdicciones, debería como mínimo poner la lupa y mirar a estos contribuyentes, grandes o pequeños, si tienen las cosas, grandes o pequeños me refiero en términos de que puede ser una empresa, puede ser un particular con su patrimonio personal, si está cumpliendo con lo que debe, porque la verdad es que en ese sentido detectamos que un patrón común es sacar
dinero al exterior que lo maneja una empresa con un nombre ficticio, fantasía, como decía antes, para que no se sepa realmente de quién es ese dinero o de quién es ese activo, o ya sea para comprar un avión, un barco, un inmueble, pero en realidad, en realidad debería decir: fulano de tal es el dueño de tal bien en el exterior, y lo declara y tributa donde corresponde. Entonces me parece que el AFIP lo mínimo que tiene que hacer es eso, pero luego, si detecta que hay irregularidades, bueno, debe actuar en consecuencia, sin favoritismos, sin discrecionalidad y yendo a la justicia cuando corresponda. Mariel, a mí justamente me hacía pensar lo que vos decís, porque en estas cosas también la polarización, la grieta, lleva a que la actitud de la gente cambie en función de quiénes son las personas involucradas, ¿no? Por ejemplo, hay sectores del oficialismo que hablaron enseguida de los Macri, pero no hablaron del secretario privado de los Kirchner y sus decenas de millones en los paraísos, y viceversa, la oposición se dedica a eso y no a explicar lo que pasa con Macri. Pero Alejandro, falta mucho. Mencionaste un dato muy importante, perdóname, Mercedes: 2.521 beneficiarios argentinos, es decir, el tercer lugar después de Rusia y del Reino Unido. ¿Ustedes lo atribuyen a algo en particular que haya tal cantidad de argentinos? ¿Puede haber sido simplemente una casualidad por el origen de las filtraciones? Bueno, ¿O es un reflejo obviamente, de algo? esto es esta filtración, que son 14 estudios offshore de todo el mundo. Hay un estudio que es con el cual operaron la mayoría de los argentinos en esta filtración, que se llama Alcogal. Así como en Panama Papers fue Mossack y Fonseca, que cerró después de los Panama Papers, dejó de prestar servicio en Panamá. Bueno, en este caso fue Alcogal, que es un estudio también renombrado y, si querés, como con un target de clientes de mayor poder adquisitivo. Me parece que también habla de una cultura argentina, que tiene que ver con justamente o la evasión, o el tema de o no confiar en nuestras instituciones, el tema de sacar el dinero al exterior, el tema de la cultura de la no legalidad, ¿no? Y también a mí me parece importante insistir que aquellos impuestos que no se recaudan en el país, porque hay argentinos que deciden abrir una sociedad offshore para mantener su patrimonio afuera, son impuestos que deberían ir destinados a un mejoramiento general de la población, a temas como salud, temas como educación. Son recursos que luego no están acá para, digamos, que el país también aumente su desarrollo. Después algunos dirán, bueno, el dinero se lo roban unos, se lo roban otros, pero bueno, nosotros tenemos que combatir en ese caso lo que sucede si hay alguien que se apropia de recursos que no le corresponden y que son de todos los argentinos. Pero no deberíamos nunca alentar que porque los funcionarios no son íntegros, los contribuyentes argentinos tienen que llevarse el dinero afuera, ¿no? Mercedes. Yo quería saber cuántos minutos tenemos, Ale. 6 minutos para la pausa. Bueno, porque le quería preguntar a Mariel... algo tan largo que no alcanza con 6 minutos. No, porque le voy a cambiar totalmente el tema, porque nosotros queremos ver el derecho y el revés de la trama, y estamos viendo el lado oscuro de nuestra comunidad. Y a mí me encantó cuando estuve explorando algunas noticias sobre Mariel, que la familia donó a la biblioteca del Congreso Nacional la biblioteca de su padre, que además fue un fervoroso promotor del municipalismo y creo que también de la poesía, una mezcla maravillosa que creo que para Marta se le deben poner alegre el corazón con esto del municipalismo, pero me encantaría que pudieras hacer alguna referencia a eso, Mariel. Música para mis oídos, las dos cosas. Tal cual. Y poesía. Sí. Bueno, sabes, Marta, que mamá se llama Marta, todavía vive. Así que para ella también fue como un enorme orgullo. Fue muy difícil desarmar cuando tuvimos que mudarla de mamá de la casa familiar, porque bueno, ya había quedado muy grande y ella ya no estaba en condiciones de estar viviendo ahí. Fue una decisión muy dura, porque ¿qué hacemos con toda la biblioteca de mi padre, que además era abogado, era profesor universitario y desarrolló justamente estudios sobre el municipalismo? Mi familia vivía en Avellaneda y trabajó mucho sobre el municipalismo en la provincia de Buenos Aires. Fue en ese sentido precursor y también daba una cátedra en Lomas de Zamora también en ese sentido. Fue una decisión difícil. ¿Qué hacemos con un montón de libros que quizás yo ya no iba a leer?
Entonces, a través de una querida amiga, Alicia Vergili, que me puso en contacto con el director de la biblioteca del Congreso, que me parecía, yo de mi época de estudiante siempre recuerdo que uno iba a la biblioteca del Congreso a la noche para buscar información, para leer los diarios, cuando estudié periodismo, para buscar los archivos. Entonces, la verdad que me pareció que era una buena idea que, como es pública y es gratuita y tiene, más allá de la pandemia, un horario de apertura amplio y está accesible para todos, me pareció que era una buena idea esa donación para que otros puedan aprovechar esa posibilidad y que no, qué sé yo, no nos queda adorno en una casa, ¿no? Abandonada, no sé, o que bueno, no sé, me pareció que era algo noble que a mi papá le hubiera gustado. Mariel, te cambio otra vez el tema y aprovecho un par de minutos más de tu generosidad para hablar de una noticia muy reciente. Vos participaste en la investigación de este supuesto ejército de trolls contratado por el ministro de Seguridad de la provincia, por Bernie, y realmente quienes tuvimos la oportunidad de ver el resultado de la investigación quedamos muy sorprendidos. Me impresionó mucho, charlábamos recién con Marta en la pausa, la cantidad de jóvenes que se han dispuesto a denunciar. ¿Y cómo lo viviste vos eso? Bueno, de alguna manera nosotros los periodistas muchas veces accedemos a información. A veces es difícil que los que denuncian algo acepten dar la cara porque tienen miedo. En este caso, bueno, fue muy valioso el testimonio de los jóvenes que habían sido contratados para hacer esta tarea, que el informe relativamente fue breve, pero la entrevista fue mucho más larga con estos 4 jóvenes que se animaron a dar la cara y que son los que van a llevar adelante una demanda laboral junto a otros 12 del grupo de 40 que habían sido contratados, que pudieran contar a cámara con su nombre y apellido exactamente la tarea que hacían. Insisto, el testimonio era una parte de lo que habían contado, pero además ellos ofrecieron, digamos, nos compartieron material del trabajo, o sea, hubo mucho cotejo de lo que ellos estaban contando, tenía un respaldo documental. Entonces, no siempre uno tiene, cuando hace un informe, la posibilidad de tener un testimonio, documentos que lo validan, un experto que puede decir si esto funcionaba así, o sea, reunir las piezas que permiten decir, bueno, ahora la justicia tendrá que investigarlo, ¿no? Ya hay una denuncia penal hecha por la Fundación Apolo, además de la demanda laboral de estos chicos que los habían contratado para ensalzar la imagen del ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero además bajo la promesa de que ingresaran a planta al Ministerio de Seguridad y no les pagaron ni los meses trabajados ni pudieron ingresar a planta. Ellos se sintieron damnificados, pero también tenían mucho miedo de salir a hablar y bueno, en ese sentido me parece que el informe expuso una situación que no es usual, porque uno escucha mucho granja de trolls, pero que te cuenten cómo lo hacían, cómo creaban la cuenta falsa, cómo le subían contenidos y cómo después tenían que postear en favor falsamente de algo, es bastante impactante. A mí sí, realmente me pareció sumamente impactante y sobre todo el coraje de estos jóvenes. Y además siento la necesidad, atento a que día a día, semana a semana, tenemos noticias que son más terribles, más asombrosas, que no se abandonen estos casos, que a estos jóvenes se los acompañe, porque no es fácil la situación en la que están y seguramente necesitan de este apoyo solidario. Exactamente, porque bueno, ellos tenían miedo, más que nada porque ellos realizaban una tarea en oficinas móviles en Puente 12 del Ministerio de Seguridad, tenían un permiso para circular el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, ellos tenían como un policía que era el referente, digamos que de alguna manera, entonces ellos tenían temor, por eso me parece que tener el testimonio de los jóvenes a cámara fue muy valioso y también, insisto, que quizás no se vio en el informe por una cuestión de lenguaje televisivo y de tiempo, pero ellos tenían, digamos, nos mostraron en un drive cómo trabajaban las cuentas, o sea, fue muy impactante verlo porque uno podía corroborar cómo era el proceso. Y además sumemos que hubo un informe de Facebook oficial que dio de baja más de 1000 cuentas porque ellos decían técnicamente era una actividad inauténtica que amplificaba las noticias vinculadas a Bernie. O sea, también había un respaldo de Facebook que, digamos, también confirmaba que ellos detectaron que eran cuentas falsas. Uno no siempre tiene todas las piezas, en eso digo de un informe. A veces tenés quien te lo diga y no tenés los documentos o a la inversa.
Pero bueno, me parece que acá hay una tarea, más allá de que ahora no esté funcionando, que no se replique, porque además de última, si la justicia comprueba todos estos elementos que se mostraron en el informe, bueno, eran recursos públicos, más allá de que a los chicos no les pagaron, y que ellos reclaman también porque ellos apostaron, fueron 4 meses. Una de las chicas me decía, yo me tomaba un remis porque entraba a las 6 de la mañana, vivía lejos, a las 5 de la mañana salía de mi casa, me tomaba un remis, que me pagaba en mi bolsillo para ir a trabajar al Ministerio de Seguridad. Digo, más allá de que no les pagaron, también está un tema de que son recursos públicos para ensalzar la imagen de un funcionario que está haciendo su campaña. Tal cual, y además vamos a terminar pagándolos, porque esos juicios sin ninguna duda van a prosperar. Bueno, por eso, también hay el reclamo laboral, el abogado laboral con el que hablamos, o sea que, bueno, hay elementos más que suficientes para probar que hubo un vínculo laboral, no es que no hubo. Mariel Fitzpatrick, realmente muchas gracias, te felicitamos, admiramos el trabajo y sigan para adelante porque la sociedad lo necesita. Muchas gracias por el llamado y un saludo a todos ahí. Hasta la próxima. Gracias, Mariel, gracias. Bueno, cambiamos el ángulo, pero otra vez muy intenso. Nos vamos a la pausa a ver si descansamos unos minutos y vamos a una última media hora que no va a bajar el ritmo. Vamos, Gerardo, a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. 201 obras viales, 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos, más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan, obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSS-salud.gov.ar. RNMP 1336. La Clínica del Sol inauguró el Centro Integral de la Mujer para que puedas hacerte tus controles en un solo lugar. Encontrá todas las especialidades de ginecología y excelentes médicos a cargo de los estudios diagnósticos. Realizá todos tus estudios, radiología, ecografía mamaria, ginecología y mamografía, y accede a tu historia clínica electrónica para ver los resultados. También recibí atención personalizada sobre turnos, estudios y resultados. Pedí tu turno por WhatsApp o llamando al 0800-666-6587. 0800-666-6587. Vení tranquila, vení segura. Tomamos las medidas necesarias para brindarte la mejor atención. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSS-salud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Santiago Pasaglia, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacone. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
que no. No vamos a explicar a quién le dijiste que no, Marta, estamos de vuelta. Bueno, estamos descansando un poquito, hemos tenido temas realmente atrapantes y en realidad ahora tenemos la columna de nuestro corresponsal y querido amigo Marcelo de Jesús desde Washington, pero no es una columna cualquiera, ninguna de las de Marcelo lo es, pero esta en particular habla de un tema que ha suscitado un profundo interés y preocupación en los Estados Unidos en la última semana, y de este tema en la Argentina no se ha hablado e involucra cosas que fatalmente llegarían hasta aquí y a cada rincón del mundo. Así que lo escuchamos con mucha atención a Marcelo hablando del conflicto potencial o de la posibilidad que hubo muy al borde de una situación dramática entre Estados Unidos y China. Marcelo desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Estuvieron Estados Unidos y China al borde de una guerra nuclear a comienzo de este año? La pregunta de por sí parece estremecedora. Lo que disparó esta inquietud es una conversación del comandante de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Mark Miller, con su par chino, asegurándole a comienzos del mes de enero del 2021 que Estados Unidos no estaba preparando ningún ataque nuclear a China. Por entonces aún gobernaba el presidente Trump. ¿Qué motivó que la máxima autoridad militar hiciera semejante afirmación? ¿Nadie sabía nada de ello? La noticia dominó a los medios de Estados Unidos por más de una semana, generó declaraciones, audiencias públicas en el Senado y la Cámara de Representantes, pero pasó, podríamos decir, desapercibida en nuestro país. En realidad, no fue una, sino dos conversaciones entre las autoridades militares. Y todo ello se disparó con el libro Peligro, de Bob Woodward y Robert Costa, ambos periodistas del Washington Post. La gravedad de la revelación surge de este dato. El escándalo se desató desde ya antes de la publicación, cuando comenzaron a filtrarse partes del libro con esta revelación. El general Milley estaba preocupado por entonces por la inestabilidad emocional del presidente Trump, preocupación que se había intensificado con motivo de las elecciones. La primera conversación tuvo lugar el 30 de octubre y la segunda, como dije, en enero de este año. Parece ser que los reportes de inteligencia norteamericanos señalaron que los chinos creían que tal ataque podía ser verosímil. Y justamente la primera llamada fue ordenada por el secretario de Defensa de Trump, Mark Esper, quien fue lo que le refirió sobre los reportes de esa inteligencia. Milley sostuvo que el secretario de Estado Mike Pompeo también estaba al tanto de esa llamada. En la audiencia ante el Senado, pocos días después de esta revelación, el general Milley declaró, y cito textualmente: "Mi tarea en ese entonces era desescalar. Mi mensaje fue consistente: mantener la calma, ser firme y desescalar. Nosotros no vamos a atacarlos", afirmó. Parece ser que los chinos no eran los únicos preocupados por la inestabilidad de Trump. El general Milley sostuvo una charla por separado con sus generales donde les pidió que lo alertaran si conocía algún posible ataque ordenado por Trump. En la sesión ante el Senado, Milley aseguró que esa conversación en realidad era parte de sus deberes como jefe de Estado Mayor, una explicación formal, razonable, pero inusual. Milley declaró durante 6 horas. Los republicanos pidieron inmediatamente la renuncia de Milley por considerar que se había sublevado contra su jefe directo, el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí es cuando se comenzó a revelar parte de una trama oculta de los protocolos. Las conversaciones entre jefes militares no son tan excepcionales. Ante todo, generan una relación personal que siempre es útil para manejar posibles crisis. En segundo lugar, no fue una conversación a solas, ya que había 15 personas, dado que existe en este protocolo que participe un comité interagencias, incluyendo el Departamento de Estado, al de Defensa y otras entidades. La reunión entonces no fue tan secreta, ni tampoco parece ser a solas, solamente que Trump nunca se había enterado. Destaquemos que Milley fue nombrado por Trump, pero fue ratificado luego por Biden y aún sigue estando en funciones. Y para cerrar una nota y relajarnos, señalamos la siguiente columna que salió en la primera página del Wall Street Journal sobre nuestro país. Es una buena noticia. Se refiere a los carpinchos. Se titula "Roedores gigantes del tamaño de un San Bernardo se mueven en un barrio exclusivo". En un párrafo se lee: "Los carpinchos parecen disfrutar de la buena vida en Nordelta.
Ellos toman baños de sol y disfrutan en lagunas creadas por el hombre, protegidos de predadores naturales como los jaguares y los caimanes. Y con esto los dejo hasta la próxima semana. Gracias, Marcelo. Una nota de color termina para levantarnos el ánimo, ¿no? Sí, bueno, pero la primera parte podemos decir ahora, bueno, no fue, por suerte para el mundo no fue, pero es escalofriante escuchar estas cuestiones en relación nada más y nada menos que una posible guerra nuclear, con un personaje como Trump en ese momento, en los que todos coincidían que era víctima de inestabilidad emocional. Es decir, estas cosas que, está bien, pasó, pueden volver a ocurrir. ¿Cuánta humanidad necesitamos desarrollar, ¿no?, para parar estos disparates en el planeta? Sí, y qué grave. Por eso, porque cuando hablamos, justamente nosotros nos habíamos planteado por dónde pasan las preocupaciones de la sociedad y por dónde pasan las preocupaciones de los dirigentes cuando estamos a un mes de las elecciones en la Argentina. Pero esta dirigencia nuestra y en general también un problema global, desprestigia tanto el sistema democrático. Si uno se imagina que Trump fue presidente por el voto popular y estuvo muy cerca de ser reelecto, y semejante personaje tuvo los botones de las armas nucleares a su alcance a tal punto que los más altos militares de los Estados Unidos tuvieron que andar cuidando que no haga un disparate. Es terrible. Sería buenísimo. Dale, Marta. Aclarar acá que el jefe de Estado Mayor que menciona Marcelo, que es Milley, no tiene nada que ver con el Milley de acá. El Milley estadounidense, que parece más sensato, además, se escribe con doble L e Y. Me encantaría que estuviera en esta parte del programa Diana Wang, porque ella justamente plantea, frente a monstruosidades que la humanidad ha perpetrado a lo largo de la historia y no para de generarse este tipo de tropelías y de monstruosidades, ¿no? Ella plantea que para pensar en transformar es necesario salir de ese cerebro primitivo, ¿no?, reptiloide, que es el que nos lleva a los impulsos permanentemente, y eso se puede lograr, la neurociencia lo plantea, desde la educación con los chicos pequeños, y estamos perdiendo la oportunidad de empezar a educar para la paz. No se logra gente como Trump sin haber generado una educación y una sociedad que lo facilite. Así es, y tan es así, la UNESCO en algo que leí alguna vez escribió: si las guerras nacen en la mente de los hombres, la paz también debe nacer en la mente de los hombres y mujeres, ¿no? Exactamente. Sí, el problema es que para eso también necesitamos que las instituciones funcionen de una manera adecuada. Yo diría que de alguna forma lo que cuenta Marcelo es que en Estados Unidos funcionaron, algún tipo de control funcionó, o algún tipo de persona seria y capaz de pararlo funcionó, como también funcionó cuando las hordas convocadas por Trump quisieron tomar el Parlamento. Pero yo digo, cuando estamos tan cerca de una elección como estamos ahora, volviendo al tema que nos habíamos planteado tocar aunque sea unos minutos, más vuelve a saltar a la luz que hay cosas que deberían estar prohibidas institucionalmente y cosas que no pasan en países avanzados con democracias de otro tipo, con democracias de otra calidad, de otra envergadura. Me refiero, por ejemplo, a medidas tan grotescamente electoralistas, y menciono esta no porque no haya habido otras y de otros gobiernos, de otros signos políticos, pero en este caso, esto del subsidio a los viajes en la provincia de Buenos Aires reúne tantos de los elementos de todo lo que está mal, porque es algo que se lanza 20 días antes, 30 días antes de las elecciones,
que no se va a poder concretar además, porque es simplemente palabras para ver si el año que viene se hace, que incluye a colegios públicos y privados, incluye a los que ya hicieron el viaje, se les va a dar la plata al que lo hizo y al otro se le va a dar. No incluyen, casi con certeza, al 40% de la población que está en la pobreza, porque esos chicos no están terminando el secundario. Es decir, es una cosa tan extrema que uno dice, habría que poner algún límite a este tipo de barbaridades. Lo mismo que me pasaba, y se los comentaba a ustedes, cuando escuchaba la publicidad electoral, y la mitad de los avisos que escuchaba eran avisos del gobierno sobre obras que, como decía Marta, muchas de ellas ni siquiera se habían hecho. Y no lo hizo este gobierno solo, lo han hecho todos. Bueno, esto debería, la sociedad también me parece que eso es una gran ventaja, y con esto cierro, que por lo que hablábamos con Mariel, y Marta lo decía en la previa del programa, este grupo de chicos que sale a denunciar lo que les pasó cuando los convocan para hacer de trolls de Bernie, está marcando una respuesta diferente. Bueno, la sociedad, la gente no es tonta. Ojalá que reaccione en las urnas y como corresponde, no votando a favor de otro, pero sí dejando en claro por qué no vota. No sé. ¿Me dejé sin palabras? Nos dejás sin palabras, porque decís casi todo vos, Alejandro. Cuando me dejan, ese cachito que agarro ahí. Está muy bien que así sea así. Cuando hablamos de, por ejemplo, este ejemplo que vos mencionaste, que es una barbaridad, regalarle así de un día para otro, salir con esta noticia de un viaje de egresados a 220.000 chicos, pero no dicen, paralelamente a eso, que hay 1 millón de chicos que han dejado la escuela y que no los pueden recuperar en este momento. Tal cual. Recursos de ese tipo no se canalizan para recuperar a estos niños, adolescentes que han perdido la escolaridad y que no están volviendo. ¿Qué va a pasar con esos niños, con esos jóvenes cuando sean ya pronto adultos, busquen trabajo? ¿Qué respuesta les vamos a dar como sociedad? Mercedes. Sí, yo en realidad me planteaba el lado, llamémoslo, de posibilidad o de oportunidad de todo esto que estamos analizando. No creo haber escuchado una sola persona ni leído una sola noticia que aprobara, aunque sea en teoría, la medida de regalar viajes de egresados, no solamente por asociarlo de manera directa y burda a un proceso eleccionario, sino porque no se sostenía después de estas experiencias, no solo los datos que informa Marta, sino que en la plena pandemia, aunque se abrían algunas escuelas, no se podía participar presencialmente por problemas edilicios. Todo el país se enteró de que no solamente en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias hubo déficit, y eso no depende del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales y municipales. Y entonces creo que también las personas empezaron a captar estos matices, ¿no? De que hay decisiones que la toma el gobierno local y es responsabilidad de las intendencias de nuestro país, de los municipios, el hacerse cargo de la educación y la salud. Entonces, me da la impresión que no tenemos que, digamos, uno critica este tipo de medidas porque son electoralistas, pero sobre todo porque le falta lucidez, sobre todo porque la gente toma conciencia de que nuestros dirigentes no tienen ni siquiera la capacidad para disimular de manera creativa cuando están haciendo campaña. Que eso yo creo que
que lo tenían, ¿no? Si hay algo que estamos perdiendo es la creatividad. Yo siempre dije, somos geniales cómo inventamos figuras en la política, estamos permanentemente inventando. Bueno, me parece que en ese punto carecemos de una creatividad conducente y por ahí tendría que ir el análisis, ¿no? ¿Sabés qué, Mercedes? Yo, en línea con lo que vos decís, siento que no se les cae una idea, pero en general, otra vez, yo creo que el gobierno y los partidos de la coalición de gobierno están tan desesperados y sus dirigentes tan desesperados que hacen barbaridades y suman una tras de la otra, pero tampoco del otro lado se cae ni una idea. Y esto contrasta con propuestas mucho más constructivas, generosas, yo diría inteligentes, que pasan, muchas las reflejamos en el programa, de muchas venimos hablando, que pasan por construir puentes, que pasan por entender que no hay ninguna chance de hacer nada sin establecer 4 o 5 cosas que le digamos a la sociedad y al mundo: esto va a durar 10 años, esto se va a hacer, gobierne quien gobierne. Esto tan elemental, lo dicen hoy prácticamente todas las personalidades inteligentes de la cultura y de la sociedad, de la intelectualidad argentina, y no hay un solo dirigente político que lo esté gritando como debería gritarse. Yo creo que ese es el mayor contraste, ¿no? Tenemos una miopía de alternativas, pero a mí me parece importante, si ustedes están de acuerdo, que hagamos referencia al día de hoy como un momento en el cual se promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento de los pueblos originarios, porque si nosotros nos inspiráramos en ellos y conociéramos algunas de sus costumbres, sus valores, su cosmovisión, tendríamos verdaderamente riqueza para proponer alternativas, empezando por lo del diálogo. Así que no sé si tienen ganas de que hablemos de hoy, 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero claro que sí, Mercedes, claro que sí. Gracias. No sé, yo bajé de un barco, Ya lo dije en la entrevista con Diana. Pero no, me parece ¿sabés qué, Mercedes? Y qué bien que ya no digamos el Día de la Raza, ¿no? Eso mencioná desde cuándo, Mercedes, porque es importante. Sí, yo lo que les comentaba en la previa es que hasta el 2010 nosotros celebrábamos el día de la conquista de América, porque fue el día en que Cristóbal Colón llegó a lo que en ese momento suponía que era la India, ¿no? Pero lo que más me importa es que casi que de casualidad, por conversar con una lideresa que invitamos acá, Olga Curipán, y con Huánuco, que también es un líder presidente de AIRA, de la Asociación Indígena de la República Argentina, yo me enteré que fue gracias a ellos que durante años estuvieron trabajando, incidiendo para que esto se modificara, porque realmente les generaba a todas las comunidades indígenas, les generaba un dolor profundo que nosotros celebráramos algo que ellos consideraban y que además muchos ya desaparecieron, ¿no? de esos pueblos, pero consideraban una masacre. Entonces, nada, me parece que un poco con lo que planteábamos de la cultura de la cancelación, ni tanto ni tampoco, ¿no? Durante muchos años la humanidad fue procesando los colonialismos y fue también un arduo camino el llegar a valorar en nuestra identidad argentina los aportes de esta diversidad étnica y cultural que nos proveen los pueblos indígenas y los inmigrantes, los que vienen de los barcos también. Aquí lo hemos charlado en su momento, hablando, por ejemplo, de esos análisis que hoy se pueden hacer y determinar qué porcentaje tiene uno de cada uno de esos orígenes. Yo he comentado con bastante orgullo que mi hermana lo hizo y teníamos más del 10, creo que era el 12% de origen aborigen americano, ¿no?
Y me parece que Marta había hecho algún comentario. Yo me debo ese análisis. Justamente antes de la pandemia lo iba a hacer, me lo debo. Pero de cualquier manera, ya sé que tengo una bisabuela indígena, a pesar de que un sector de mi familia dice no era. Sí, era. Bueno, yo no quiero terminar el programa sin hacer cumplir el compromiso que asumimos, no compromiso, pero la mención que hicimos hace un par de semanas con respecto a nuestro amigo Stanislav Jerzy-Lek, que me sigue acompañando con sus aforismos, con sus pensamientos despeinados, y tengo dos que me parecen muy apropiados para estos días. Que no nos saquen de nuestras casillas, sin haber acordado antes el precio. Y un segundo que dice, muy justo para este momento argentino, hay que tener mucha paciencia para aprender a tenerla. El primero, el que no nos saquen de nuestras casillas, alguno te podría decir que no nos lleven a votar sin haber antes acordado el precio. Bueno, digamos que algunos quieren acordar el precio, pero esto es una tradición y es una historia. Yo pienso que algunas cuestiones, esa vieja frase que dice que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, a pesar de que es una frase para charlar largamente, pero aplica acá, ¿no? A esta altura hay discursos y maniobras que son pero tan viejos que parecen, no sé, me da la impresión de que ya no van a tener efecto. Pero bueno, como nos estamos yendo, le voy a agradecer mucho a Mercedes, porque ella es la inspiradora del tema de cierre de hoy. Le voy a mandar un abrazo grande a mi querido amigo Jorge Vinaghi, que nos acompañó en el programa anterior, y vamos a escuchar una versión que es una versión realmente, no es la letra del poema Libertad de Paul Eluard del que hablamos la otra vez y del que hablamos también con Diana Wang, sino una versión de esa letra. Sí, Marta, decime. ¿Se lo podemos dedicar a Lea Sajak, que nos debe estar escuchando? Por supuesto. Pero sin ninguna duda, porque sabemos que además Lea ama ese programa y nosotros la amamos a Lea. Y el poema de Eluard. Ese poema quise decir, dije programa. Bueno, amamos también el programa. Amamos el programa. También la libertad. Amamos todo eso. Que es un poema del programa. Así que nos vamos con Yo te nombro libertad en la versión hermosa de Nacha Guevara. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad.